Existe un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino la presencia de algo de lo que has estado huyendo toda tu vida. Jesús practicó esto, no como una performance espiritual, no como una técnica de meditación, sino como la supervivencia del alma en un mundo que intentaba definirlo a cada segundo. 40 días en el desierto, madrugadas a solas en el monte, horas sin una palabra antes de la crucifixión. Y cuando sus acusadores gritaban, cuando las multitudes exigían explicaciones, cuando incluso sus discípulos pedían claridad, él simplemente se detenía. Pero detenerse no es lo que piensas. Porque en este mismo instante, mientras estas palabras entran por tus oídos, hay una voz en tu cabeza haciendo algo, comentando, juzgando, planeando lo que vas a cenar dentro de 5 horas, recordando aquella discusión de hace 3 semanas. Esta voz nunca ha dormido desde que tenías 4 años. Se ha convertido en ti, o tú crees que te has convertido en ella. Y si esa voz no eres tú, Eckhart Tolle pasó 2 años sentado en bancos de parques después de que esa pregunta lo destruyera y reconstruyera en la misma noche. Describe el momento como caer en un pozo sin fondo, pero el pozo no tenía fondo porque no había nadie cayendo, solo caída, solo espacio. Y en el centro de ese espacio sin centro, algo que solo pudo llamar presencia. La misma presencia que Jesús cargaba cuando guardaba silencio ante Pilato. La misma que Buda encontró bajo el árbol. La misma que está aquí ahora leyendo estas palabras a través de tus ojos, pero nunca participa en el ruido dentro de tu cabeza. Ya te has dado cuenta de que hay una conciencia observando tus pensamientos, que esa conciencia no piensa, solo atestigua, como el cielo atestigua las nubes. El cielo nunca se confunde con las nubes, incluso cuando cubren todo el horizonte. Pero tú sí te has confundido. Creíste que eras las nubes y ahora vives con miedo de que se detengan, porque si no hay nubes, ¿quién eres tú? Ahí reside el terror. El miedo que te mantiene hablando, planeando, recordando, proyectando. El miedo que te hace tomar el móvil 12 segundos después de despertar. El miedo que transforma el silencio en incomodidad insoportable. Porque si la voz se detiene, ¿qué queda? ¿Un vacío? ¿Una oscuridad? ¿Una disolución de tu identidad? Jesús sabía la respuesta. Y por eso buscaba el silencio, como un hombre sediento busca agua. No para escapar del mundo, para encontrar lo que es real por debajo del mundo. Marcos registra: muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús se levantó y salió, y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Pero qué es la oración sin palabras? ¿Qué es súplica cuando la boca está cerrada y la mente no formula frases? Es descenso, descenso hasta el fondo del pozo. Y en el fondo del pozo, sorpresa, no hay fondo. Hay un cuarto sin paredes, un espacio que se expande cuanto más entras en él. Tolle lo llama el ahora eterno. Jesús lo llamaba el reino de los cielos dentro de vosotros. No un lugar, un estado, el estado natural de la conciencia cuando deja de fingir ser pensamiento. ¿Pero cómo? ¿Cómo desciendes 3 metros por debajo de la superficie de tu propia mente mientras ella grita que tienes cuentas que pagar, personas a las que impresionar, pasados que revisar, futuros que controlar? ¿Cómo hacía esto Jesús en medio del desierto con Satanás ofreciéndole todo el poder del mundo, que era en realidad la voz en su cabeza ofreciéndole alivio de la incomodidad a través de la gratificación inmediata? Él volvía al cuerpo, no como concepto, como ancla, porque el cuerpo solo existe ahora. Los pensamientos viven en el pasado y el futuro. El dolor emocional vive en historias,
pero la sensación de tu respiración, la temperatura de tu piel, el peso de tus manos, eso solo puede suceder en este segundo, y en este, y en este. Así que la técnica es simple, tan simple que tu mente la rechazará por no parecer suficiente. 3 minutos, solo 3. Te sientas, cierras los ojos y pones atención total, no pensamiento, atención, en la sensación física de la respiración entrando y saliendo. No la controlas, no la mejoras, no la conviertes en ejercicio espiritual. Solo la sientes, como si fuera la primera vez que respiras, como si fuera la última. Y aquí está el truco que nadie cuenta. La voz protestará, dirá que es pérdida de tiempo, ofrecerá pensamientos urgentes sobre ese email, aquella conversación, ese plan, creará picores, inventará dolores, te hará recordar cosas importantes que necesitas hacer ahora, porque la voz lo sabe. Sabe que si desciendes al pozo el tiempo suficiente, descubrirás que ella es solo un mecanismo, un patrón aprendido, un eco repitiéndose en una cueva vacía, y perderá el poder, no para siempre, no de una vez, pero por 3 minutos experimentarás algo que Jesús experimentó en el desierto. Caerás en el cuarto sin paredes, y en ese cuarto sucede algo extraño. El problema que parecía irresoluble hace 3 minutos no desapareció, pero perdió la carga emocional. La persona que te hirió aún hizo lo que hizo, pero la historia ya no te muerde. El futuro que te aterrorizaba sigue incierto, pero no te arrastra fuera de la hora. ¿Por qué? Porque tocaste la única cosa real que existe, la conciencia pura, sin nombre, sin historia, sin necesidad de defenderse o probar o conquistar. Aquello que los místicos cristianos llamaban la imagen de Dios en ti. No tu personalidad, no tus éxitos, no tus creencias. La conciencia desnuda que permite que todo eso exista dentro de ella. Tolle descubrió esto en el fondo de la depresión. Una noche, a los 29 años, el pensamiento "no aguanto más vivir conmigo mismo" se repitió en bucle hasta que él preguntó, ¿quién es el yo y quién es el mí en esa frase? Si no aguanto más vivir conmigo mismo, entonces hay dos, uno que no aguanta y uno que es insoportable. ¿Y cuál de los dos es real? La pregunta lo arrojó al pozo. Cayó durante días, quizás semanas, perdió la noción. Se quedó en bancos de parques, sintiendo lo que describió como una paz demasiado profunda para ser comprendida. La gente pensaba que se había vuelto loco. Quizás lo había hecho. Pero cuando salió del otro lado, ya no era la voz en la cabeza. Era el espacio donde la voz ocurría. Y ese espacio era vasto, silencioso, inquebrantable, como Jesús ante Pilato. ¿No vas a responder? ¿No sabes que tengo poder para crucificarte o liberarte? Y Jesús, nada. No por arrogancia, no por estrategia, porque en ese silencio él estaba sumergido en el pozo, y en el fondo del pozo no hay víctima que defender, no hay ego que proteger, solo la presencia observando todo sin juzgar nada. Pero tú no necesitas ser crucificado, solo necesitas sentarte 3 minutos y hacer el más difícil de todos los ejercicios, nada, no mejorar tu respiración, no visualizar luz blanca, no repetir mantras, solo caer, dejar que la mente grite y darte cuenta de que tú, el verdadero tú, no estás gritando, estás escuchando el grito, y lo que escucha el grito no puede ser el grito, y algo se romperá. No dramáticamente, sin luces celestiales o éxtasis místicos, solo una pequeña grieta en la identificación con la voz. Un espacio de aire entre tú y tus pensamientos. Y en ese espacio, por primera vez en décadas, respirarás como conciencia libre, no como un personaje interpretando su vida, como la vida misma observando al personaje. Jesús volvía a esto, una y otra vez, y otra vez.
no porque alcanzó la iluminación y se detuvo, sino porque la voz no se rinde, es evolutiva, fue hecha para mantenerte vivo, alertarte de peligros, planear comida y refugio. Pero en un mundo donde no hay leones de los que huir, ella crea leones mentales. Transforma reuniones en amenazas de muerte, transforma silencios en rechazos, transforma el ahora en campo de batalla entre pasado y futuro, y tú mueres 1000 veces sin haber vivido nunca, porque vivir, realmente vivir, solo sucede ahora. No en el pensamiento sobre ahora, en el ahora sensorial, la temperatura del aire, el sonido de fondo, la textura de la ropa en tu piel. Esto no es poético, es literal. Tu vida entera solo puede suceder en este momento. El pasado es memoria, el futuro es imaginación. El ahora es el único portal hacia lo real, y Jesús sabía esto. Por eso decía cosas que la mente no puede procesar. No os preocupéis por el mañana. ¿Cómo no? Observad los lirios del campo. ¿Para qué? El reino de Dios no vendrá con señales visibles, porque he aquí que el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Dentro dónde? ¿En la anatomía? ¿En el corazón físico? No, en el cuarto sin paredes. Aquel espacio sin ubicación que se abre cuando dejas de identificarte con el pensamiento, cuando desciendes al pozo y descubres que el pozo es infinito y tú eres el pozo y el pozo es conciencia pura, atestiguando todo sin ser nada específico. Pero la mente odia esto, porque la mente sobrevive a través de la definición. Tú eres tus roles, padre, hija, profesional, víctima, ganador. Tú eres tu historia, lo que te hirieron, lo que conquistaste, lo que aún necesitas probar. Tú eres tus opiniones, tus creencias, tus preferencias. ¿Y si todo esto fuera solo nube pasando en el cielo de la conciencia? Si el cielo nunca fue tocado por ninguna nube, no importa cuán oscura. Entonces, ¿quién eres cuando dejas de pensar en quién eres? Esa era la pregunta en el desierto. Satanás no era un demonio externo. Era la voz ofreciendo identidad. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Prueba, demuestra, usa poder, construye ego. Y Jesús respondió con silencio. No porque rechazara el poder, sino porque no necesitaba probar nada al pozo sin fondo dentro de él. ¿Tú necesitas? Necesitas probar que eres amable, exitoso, inteligente, importante. ¿Y si no lo necesitaras? ¿Y si por 3 minutos experimentaras existir sin probar nada, sin mejorar nada, sin conquistar nada? Solo conciencia percibiendo el momento. Parece muerte. Para la mente es muerte. Muerte del personaje, muerte de la historia, muerte del pasado definiendo el presente. Tolle llama a esto morir antes de morir. Jesús lo llamaba perder tu vida para ganarla. La misma cosa, morir a la identificación con el pensamiento y descubrir que lo que muere nunca fue real. Era solo un patrón aprendido. Entonces te sientas. 3 minutos. El temporizador en el móvil, si lo necesitas. Y comienzas. Ojos cerrados, atención en la respiración, no forzada, no profunda, natural. Y sientes aire entrando por la nariz, pecho expandiéndose. Pausa, aire saliendo, pecho relajándose. Pausa, de nuevo, de nuevo. Y la voz comenzará. Esto es ridículo. Estoy perdiendo el tiempo. Tengo que resolver aquello. ¿Por qué me duele la rodilla? ¿Estaré haciendo esto bien? Y aquí está el secreto. No luchas contra los pensamientos. No intentas detenerlos. Solo los percibes. Ah, pensamiento. Como si estuvieras sentado a la orilla de una carretera observando pasar coches. Los coches no son el problema. Identificarte con los coches y ser arrastrado por ellos es el problema. Así que solo observas. Pensamiento sobre el pasado, preocupación sobre el futuro, juicio, planificación.
Y vuelves a la respiración, de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y en algún momento, quizás por 2 segundos, hay una apertura, una brecha, un momento donde no hay pensamiento y tú sigues aquí, consciente, presente. Y en ese momento tocas lo que Jesús tocaba en el desierto, lo que Tole tocó en el banco del parque, el cuarto sin paredes, el pozo sin fondo. La presencia que nunca nació y nunca morirá, porque no está en el tiempo. Y todo cambia, no porque te hayas iluminado, sino porque percibiste, por un segundo, que hay una dimensión de ti inmune al sufrimiento psicológico. Tus problemas no desaparecieron, pero hay una parte de ti que nunca fue tocada por ellos. Como el océano profundo nunca es agitado por las olas en la superficie, y puedes volver allí, siempre, en cualquier momento, 3 minutos o 3 segundos, en el tráfico, en medio de una discusión, antes de dormir. Simplemente dejar de ser la voz y ser el oyente de la voz. Simplemente caer en el pozo, y el pozo te sostiene, porque el pozo eres tú, el verdadero tú, sin historia, sin miedo, simplemente aquí. Jesús practicó esto hasta poder hacerlo en cualquier situación. Por eso dormía durante la tormenta en el barco mientras los discípulos entraban en pánico, no porque fuera valiente, sino porque estaba sumergido en la presencia, y en la presencia no hay tormenta, solo hay lo que está sucediendo ahora. Viento, agua, movimiento. Sin el pensamiento, vamos a morir, no hay miedo, solo fenómenos sucediendo. ¿Puedes vivir así? Probablemente no todo el tiempo. La voz es fuerte, fue entrenada toda la vida, pero 3 minutos al día, solo eso. 3 minutos cayendo en el pozo, y poco a poco te das cuenta de que puedes acceder a ese espacio más rápido, que puedes detenerte en medio del día, respirar 3 veces con atención total y tocar el cuarto sin paredes. Y el cuarto te transforma, no porque añada algo, sino porque elimina la identificación falsa, como limpiar un espejo sucio. El espejo no mejora, solo se vuelve capaz de reflejar sin distorsión. Y cuando dejas de ser la voz, puedes escuchar cosas que la voz nunca dejó entrar. Intuición, sabiduría, compasión, creatividad, no como esfuerzo, como surgimiento natural del espacio silencioso. Doye dice que todo verdadero hacer viene del ser, y ser solo sucede ahora. Así que la técnica de Jesús no se trata de volverse mejor, se trata de dejar de fingir ser lo que no eres, dejar de ser la voz compulsiva y descansar en la conciencia que siempre estuvo aquí, observando, libre, completa. 3 minutos. ¿Cuánto cuesta? Nada. ¿Cuánto exige? Todo. Porque exige que sueltes la identidad construida en décadas de pensamiento compulsivo, que caigas en el vacío que no es vacío. Que confíes en que hay algo para sostenerte incluso cuando no hay nada. Y lo hay. Hay la conciencia pura, el espacio sin ubicación, la presencia sin forma, aquello que los místicos encontraron después de años de práctica y que Jesús accedía con naturalidad porque nunca se olvidó. Él sabía que era el pozo, no las olas en la superficie, por eso podía decir, yo y el Padre somos uno, sin arrogancia, porque en el fondo del pozo no hay separación. Solo hay el uno observándose a sí mismo a través de infinitas formas. Y tú eres una de esas formas, pero no solo la forma, también el observador, también el espacio, también el silencio por debajo de cada palabra que has dicho o dirás. Y ese silencio está esperando, no impaciente, porque no está en el tiempo, solo esperando que te detengas el tiempo suficiente para darte cuenta de que siempre ha estado aquí. Así que siéntate, ahora, no después, no cuando termines de escuchar, ahora. 3 minutos, ojos cerrados, atención en la respiración, y deja que la voz grite, deja que te llame ridículo, perdedor, soñador, y date cuenta de que está gritando sola, porque tú, el verdadero tú,
Estás solo observando, desde el fondo del pozo, desde el cuarto sin paredes, y en ese espacio algo antiguo despierta. No nuevo, antiguo, anterior al primer pensamiento, anterior al primer miedo, lo que Jesús encontraba en las madrugadas en el monte, lo que Tole encontró cuando su mente colapsó, lo que está disponible para ti si dejas de correr por 3 minutos. Y cuando esos 3 minutos terminen, algo estará diferente, no dramáticamente, sin revelaciones cósmicas, solo una ligereza casi imperceptible, como si un peso que cargaste toda la vida hubiera desaparecido por un momento, y no sabías que lo cargabas hasta que desapareció. Ese peso es la identificación con el pensamiento, y él vuelve, pero ahora sabes que puedes soltarlo de nuevo. Mañana, 3 minutos, y después, y después. Y un día te darás cuenta de que ya no estás luchando contra la vida, no porque la vida mejoró, sino porque dejaste de resistir lo que no puedes cambiar y comenzaste a cambiar lo que sí puedes, tu identificación con la voz. Y sin la voz al mando, la vida fluye, no perfectamente, pero naturalmente, como agua descendiendo por la montaña, y te conviertes en lo que Jesús era, no un santo, no un iluminado inalcanzable, sino alguien que sabe cómo volver a casa. Y casa no es un lugar, es el silencio. El cuarto sin paredes, el pozo sin fondo, la presencia eterna observando todo sin ser tocada por nada. 3 minutos. Es todo lo que te separa de quien realmente eres. Pero hay algo que nadie explica sobre esos 3 minutos. Algo que solo descubres cuando lo intentas por primera vez. Cuando cierras los ojos y comienzas a prestar atención a la respiración, lo primero que sucede es caos. Caos mental absoluto. Como si el acto de observar la mente hubiera despertado a todos los demonios que estaban durmiendo. Los pensamientos explotan por todos lados. Recuerdos que ni siquiera sabías que tenías. Preocupaciones que no existían hace 2 minutos. Y tu primera reacción es: no puedo. Mi mente es demasiado rápida, demasiado agitada. Esto no funciona para mí. Pero ese es el punto. No estabas creando el caos. Estabas por primera vez percibiendo el caos que siempre estuvo allí. Como encender la luz en una habitación oscura llena de desorden. El desorden no apareció cuando encendiste la luz, siempre estuvo allí. Simplemente no podías verlo. Y es por eso que la mayoría de las personas vive corriendo, llenando cada segundo con estímulo, con sonido, con actividad. Porque cuando se detienen, cuando se quedan en silencio, el desorden se revela. Y es aterrador. Jesús enfrentó esto en el desierto, 40 días, 40 noches, sin distracción, sin escape. ¿Y qué apareció? Tentaciones, voces, ofertas de poder, de seguridad, de relevancia. Pero esas voces no venían de fuera, venían de dentro, del condicionamiento, de la parte de él que todavía creía que necesitaba ser algo para tener valor. Y él se quedó allí, observando, sin luchar, sin involucrarse, simplemente presente, hasta que las voces perdieron fuerza. Porque las voces sin involucramiento mueren de hambre. Necesitan que creas en ellas, que discutas con ellas, que intentes suprimirlas o seguirlas. Pero cuando simplemente observas, sin juzgar, sin reaccionar, se revelan como lo que son: impulsos eléctricos en el cerebro, patrones neuronales, eco de supervivencia evolutiva que ya no sirve a su propósito original. Y luego viene el segundo descubrimiento. Después de que sobrevives al caos inicial de los 3 minutos, después de que te das cuenta de que puedes observar pensamientos sin ser arrastrado por ellos, aparece algo más sutil: aburrimiento. Un aburrimiento profundo, visceral, que parece peor que el caos, porque al menos el caos es interesante, al menos tiene drama. Pero sentarse allí, respirando, sin hacer nada, parece insoportable, parece pérdida de tiempo, parece
Vacío, y lo es vacío, pero no el vacío que temes. El vacío que temes es la ausencia de significado, la ausencia de valor, la ausencia de ti. Pero este vacío es otra cosa, es la ausencia de compulsión, la ausencia de falsa urgencia, la ausencia de la necesidad de llenar cada segundo con hacer, pensar, planear, recordar. Y cuando dejas de resistir esa vacuidad, cuando caes en ella, descubres que no es vacía, es espacio, espacio para respirar, espacio para existir, espacio para ser. Tolle pasó meses en ese espacio. La gente lo veía sentado en bancos de parques, inmóvil durante horas, y pensaban que se había vuelto loco. Tal vez lo estaba, pero no de la forma que pensaban. Se había vuelto loco para el mundo de la mente compulsiva y había despertado al mundo de la presencia pura. Y en ese mundo, el aburrimiento no existe, porque el aburrimiento es una creación de la mente que juzga el momento presente como insuficiente, que dice: esto no es lo suficientemente interesante, necesito más, necesito algo diferente, necesito otro lugar, otro tiempo, otra experiencia. Pero el momento presente nunca es insuficiente. Solo parece insuficiente cuando lo estás mirando a través del filtro de la mente que compara, que juzga, que siempre quiere otra cosa. Cuando eliminas ese filtro, incluso por 3 minutos, el momento presente se revela como completo. No perfecto, completo. Hay aire entrando en tus pulmones, hay vida pulsando en tu cuerpo, hay conciencia atestiguando todo esto, y eso es suficiente, es todo. Es el milagro que dejas de notar porque estás ocupado buscando milagros en otro lugar. Jesús intentó enseñar esto, pero la gente no entendía. No os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. La gente escuchaba esto y pensaba que estaba hablando de optimismo, de fe en que todo saldrá bien. Pero él no estaba hablando del futuro, estaba hablando de ahora, estaba diciendo: el único momento donde puedes realmente vivir es este. El único momento donde puedes realmente actuar es este. El único momento donde puedes realmente amar, crear, existir es este. Y cuando pierdes este momento preocupándote por el siguiente, pierdes tu vida entera. Porque tu vida no es una colección de futuros que algún día llegarán. Tu vida es una serie infinita de ahoras, y estás perdiendo cada uno de ellos, a menos que te detengas. 3 minutos, solo 3, e incluso en esos 3 minutos querrás rendirte. Mirarás el reloj mentalmente y creerás que ya pasó 1 hora. Pensarás: ya es suficiente. Lo intenté, no funciona para mí. Y ese es el momento crítico, porque es exactamente ahí donde comienza la transformación. En el momento donde quieres rendirte y no te rindes, donde sientes la incomodidad y permaneces, donde enfrentas el vacío y te das cuenta de que puedes sobrevivir a él. Y entonces algo se rompe, una resistencia profunda, una creencia inconsciente de que necesitas estar siempre haciendo algo para tener valor, de que necesitas estar siempre produciendo, siempre mejorando, siempre conquistando. Y cuando esa creencia se rompe, cuando te das cuenta de que puedes simplemente ser sin hacer nada, sin conquistar nada, sin probar nada, una paz extraña desciende sobre ti. No la paz de conseguir lo que quieres, la paz de no necesitar ya querer con tanta urgencia, la paz de darte cuenta de que ya estás completo, no porque alcanzaste todos tus objetivos, sino porque la completitud no viene de fuera, nunca vino. Estabas completo antes del primer objetivo, antes del primer éxito, antes del primer fracaso. La conciencia que eres nunca necesitó nada externo para estar entera. Siempre fue entera y sigue siéndolo, por debajo de todas las capas de condicionamiento que dicen lo contrario. Jesús sabía esto a los 12 años,
Cuando sus padres lo encontraron en el templo, conversando con maestros que estaban asombrados por su comprensión, le preguntaron por qué los había preocupado. Y él respondió: ¿No sabíais que me era necesario estar en las cosas de mi padre? A los 12 años, él ya lo sabía. La casa del Padre no era el templo físico, era el estado de presencia, el estado de conexión con la fuente. Y él podía acceder a eso en cualquier momento, en cualquier lugar, porque la casa del Padre era el pozo sin fondo dentro de él, el cuarto sin paredes, el espacio de conciencia pura que nunca lo abandonó, incluso cuando todo lo demás lo abandonara. Y todo lo demás lo abandonó. En la cruz, hasta sus discípulos huyeron, hasta su Padre pareció haberlo abandonado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero lo que es fascinante es lo que viene después. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En medio del abandono total, en medio del dolor físico y emocional extremo, todavía podía acceder al pozo. Todavía podía caer en el cuarto sin paredes, todavía podía entregarse a la presencia, porque había practicado durante años, en silencio, en el desierto, en las montañas, en los momentos a solas. Había descendido al pozo tantas veces que incluso en la cruz podía encontrar el camino. ¿Estás practicando ahora? ¿O estás esperando la cruz para empezar? Porque la práctica no es para cuando todo está en calma. La práctica es para que cuando todo se desmorone, sepas cómo volver a casa. Para que cuando la vida te traicione, te hiera, te confunda, tengas un lugar al que volver, no un lugar físico. El espacio interno de silencio que ninguna circunstancia externa puede tocar. Y 3 minutos construyen ese espacio. No de una vez. No mágicamente, sino gradualmente, como el agua moldeando la piedra. Cada día que te sientas, cada día que respiras con atención total, cada día que observas la mente sin perderte en ella, estás excavando el pozo más profundo, estás expandiendo el cuarto, estás fortaleciendo la única cosa que permanecerá cuando todo lo demás se vaya, la conciencia pura que realmente eres. Tolle describe un ejercicio que aprendió en aquellos meses en los bancos de parques. Cerraba los ojos y preguntaba: ¿cuál será mi próximo pensamiento? Y luego esperaba, observaba, como un gato observando un agujero de ratón, totalmente alerta, totalmente presente, esperando a que el próximo pensamiento apareciera. ¿Y qué sucedía? Nada. Durante segundos, a veces minutos, ningún pensamiento aparecía, porque la mente no puede pensar cuando está siendo observada tan intensamente. Es como el ladrón que no puede robar cuando sabe que está siendo vigilado, y en esos segundos de no pensamiento, él tenía una experiencia, la experiencia de ser consciente sin pensar, de estar vivo, presente, despierto, sin una sola palabra en la cabeza. Y en esa experiencia se dio cuenta de algo que lo cambió todo. El pensamiento no es conciencia. La conciencia es lo que permite el pensamiento. La conciencia es el espacio donde el pensamiento ocurre. Y puedes existir como conciencia sin ningún pensamiento. De hecho, existes como conciencia todo el tiempo. Simplemente no te das cuenta porque estás